que venga específicamente así en la Biblia, sino que es algo que se ha acuñado para decir que la iglesia vuelve a la vida, tiene vida en abundancia para realizar la labor que Dios le encomendó. Porque dice, sí queremos un avivamiento, y dice el Señor, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo que persigues con un avivamiento? Brincar, saltar o adorar con mucho ánimo. Pudiéramos entender lo que significa este concepto, a dónde queremos llegar con este concepto para poder vivirlo. Señor, avívanos, dice el Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que buscas en ser avivado? Gozo, paz, sí, pero ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y vemos que esto tiene que ver con la obra del Señor, con lo toral de la obra del Señor. Mire, dice en Habacuc 3:2, dice 3:2, oh sí, es que estaba en el 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aviva los tiempos, tu obra en medio de los tiempos. Ahora, cuando Cristo viene, ¿qué es lo que viene a buscar? Al perdido, lo que ya se había perdido, lo que ya estaba perdido. Entonces, ¿cuál es la obra del Señor? ¿Cuál fue el último mandamiento que dejó? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuera bautizado, ¿será qué? Más el que no creyere. Entonces, ¿cuál es la obra? Entonces, cuando se aviva, ¿qué significa? Que es para la obra del Señor, para la salvación. ¿Y cómo se da la salvación? A través del perdón. A través del perdón. ¿Hay salvación sin perdón? No. ¿Para qué fue el sacrificio de Cristo? Para perdón, para rescate, para restauración. Sin perdón, ¿cómo puede haber salvación? Y el perdón significa, he pagado por lo tuyo. Yo te perdono. Esa es tu obra. Aviva la obra en medio de ¿qué? De los tiempos, en medio de las edades. Hazla conocer. Así dice, lo dice Habacuc. Entonces, ahí habla de avivar. Ahí es donde nos habla de avivamiento. Y en 2 Timoteo dice que avives el fuego del don de Dios, bueno, que está en ti. Ustedes han visto un fuego cuando se aviva, de repente están las puras brasitas, y de repente le sopla, ¿no? Empieza a avivarse el fuego. Y uno pide el fuego del Espíritu Santo. Pero en sí, entonces, ¿cuándo pudiéramos decir que una iglesia aspira al avivamiento o cuando una iglesia está avivada? Porque miren, somos como de temporada, somos nosotros como aves de estación, en temporadas muy arriba y en temporadas vamos así. Cuando en Apocalipsis se manda las cartas a las 7 iglesias, se las manda a un lugar, estaba muy cerca una de otra, pero eran distintas una de otra. Y sin embargo, ahorita en ese lugar es donde más mezquitas hay. Pero en aquel tiempo donde estaban las iglesias más vivas, cuando menos a 5, Dios las alabó, a 2 Dios les reprochó, ¿verdad? Pero les manda cartas específicamente a la iglesia y escribe al ángel de la iglesia. ¿Y ahorita cómo está ahí? Pero si nosotros vamos a Etiopía,
nos daremos cuenta que es la iglesia que crece más en el mundo. Aún el primer ministro de Etiopía es cristiano, evangélico. Se convierten por miles. Hay cultos por 300,000, 500,000 gentes en Etiopía. Eso es un avivamiento, un despertar del espíritu, una predicación masiva de la palabra. Llega a los corazones de la gente. Los etíopes están haciendo lo que dice la Escritura. Un país considerado entre los 10 más pobres del orbe. Y sin embargo, ahorita están haciendo autopistas, grandes edificios. Y la gente se está convirtiendo al Señor. Ahí está avivada la obra. La gente ora. La gente ayuna, la gente se arrepiente, a la gente no le importa si come o no come, le importa servir al Señor. No están ocupados mucho en las ocupaciones nuestras. Ellos están ocupados en la salvación, en que todos los etíopes sean salvos. Lo están haciendo. Eso es un avivamiento. ¿Cuánto tiempo va a durar? La verdad no lo sabemos. Pero un país con esa terrible miseria que tenía, con tanto brujería, con tanta cosa, llega la visitación del Señor, llega la palabra del Señor, llega el mensaje al corazón de las gentes. Un avivamiento, pudiéramos decirlo, cuando mandó el Señor a Jonás a Nínive. Ve y predica a Nínive, una ciudad sanguinaria en gran manera. Y tuvieron un avivamiento. ¿En qué consistió? Se humillaron delante de Dios, pidieron perdón por sus pecados. Del rey, del mayor al menor. Entonces, ¿cuál es la señal de que se va a iniciar un avivamiento? En que el corazón de las gentes está dispuestos a creerle a Dios y humillarse delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pide Dios al pueblo para enviar un avivamiento al pueblo, a su pueblo? Eso que estamos viendo, 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, se volvieren, se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y es que las promesas del Señor siempre traen una condición: da y se os dará. Nos pide algo posible en nosotros para hacer Él algo que es imposible para nosotros, pero siempre a nosotros. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo. Y aquí nos lo dice: si se humillare mi pueblo. Dios no va a traer un avivamiento al pueblo si no se dan estas condiciones primero. Si no sucede eso, no, la señal de un avivamiento es el arrepentimiento del pueblo, el dolor del pueblo por sus pecados, y que está dispuesto a humillarse, y Dios está dispuesto a bendecirlo. Pero ¿para qué queremos un pueblo no arrepentido, un avivamiento? Les decía el Señor a los fariseos: hacen correr la milla para traer un prosélito, y ya cuando lo tienen en sus manos lo hacen 1000 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. ¿Para qué quieres un avivamiento sin arrepentimiento? No se puede dar. Esta es la primera señal: dolor en el corazón, una angustia en el corazón, una hambre y sed en el corazón por Dios, por su presencia, por su perdón, por su gracia. Pero eso parte de acá. Ustedes vean en la Escritura, Dios tiene muchas promesas, pero siempre nos pide algo antes. El que confesare sus pecados, fiel Él y justo, ¿para qué? Pero Él perdona y no se confiesa, o uno confiesa y lo perdona. Exactamente. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quién tiene que perdonar primero, nosotros o Dios?
Ahorita yo quiero el perdón de Dios como hijo, pues perdona al que te ofendió. No lo perdono, pues yo tampoco. Entonces, ¿dónde se inicia el avivamiento? Se inicia en el corazón de la gente, en el corazón arrepentido, en el corazón adolorido, el corazón que se convierte y que dice: Señor, ya no quiero más con estas cosas. El corazón que empieza a ver el pecado como algo asqueroso y aborrecible, aunque placentero, pero asqueroso espiritualmente, aborrecible. El avivamiento empieza cuando uno empieza a amar lo que Dios ama, a aborrecer lo que Dios aborrece. Ahí es donde se inicia en el corazón del ser humano el avivamiento. Y la conversión de las multitudes se da porque a veces empieza con un puñado de personas. Apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra misionera. Y esos dos tremendos, y sobre todo Saulo, llenó todo el mundo conocido de la palabra de Dios. Donde quiera lo correteaban, lo apedreaban, pero llenó. Entonces nosotros como iglesia, al pasar el tiempo, nos vamos haciendo, casi a todas las iglesias les pasa, quizá a todas, ritualistas, costumbristas y religiosos. Los menonitas, que hoy son tan tradicionales, y hay un grupo de menonitas evangélicos que buscan al Señor, que buscan conforme a la Escritura. Pero cuando menos Simons dejó el sacerdocio católico en 1536, él lo que quería era que el pueblo volviera a los principios bíblicos cristianos, anabautista, nuevo bautismo, que volviera a creer a Jesucristo, que creyera en el Espíritu Santo, que creyera en la sanidad, que creyera en el poder de Dios, que creyera en el perdón de Dios, que creyera, que viviera. Y fue muy perseguido aquel pueblo por católicos y por protestantes. Pero protestantes sí, porque el protestantismo de aquel tiempo no quería volver al origen de la palabra, al origen del cristianismo. Querían hacer ciertas reformas que consideraban malas, seguir bautizando niños para que no perdieran. Y los reyes de Europa, que trataban de quitarse el yugo de Roma a través de la religión, abrazaron esa religión protestante, y el protestantismo y los reinos se unen con ciertas reformas al grado de que el rey Enrique VIII de Inglaterra se declaró jefe de la iglesia anglicana protestante. Y menos Simons, los anabautistas, querían volver a la palabra de Dios en ese avivamiento, y lo tuvieron. Fueron perseguidos y fueron exiliados de sus países, y nació con ese fuego. Pero ¿qué pasó al correr el tiempo? ¿Cómo están ahorita? Fueron adquiriendo en los países donde han estado las costumbres de ellos, aunque han tratado de permanecer aislados, muy temerosos de Dios, no idólatras, no nada de eso, pero ya ritualistas. Te preguntan si creen en el poder del Espíritu Santo. No hemos oído hablar del Espíritu Santo, pero viven. No, ¿por qué? Porque al paso de los siglos, la iglesia esa perdió su origen, su esencia. ¿Qué necesitan ellos para un avivamiento? Volver su corazón a la doctrina original, a la enseñanza original de las Escrituras, como les enseñó Menon Simons. La santidad, todas estas cosas. Son muy temerosos de Dios, pero de repente, andando el tiempo, una iglesia que nace avivada viene en el declive. ¿Se ha olvidado Dios de ellos? No, pero está esperando que su corazón se vuelva a la palabra original, sin mezcla, la palabra original. Eso es lo que está esperando.
La misma Iglesia Católica es antes, cuando allá en el siglo III hay una bifurcación, era como es ahorita. No, a través de los años fue adquiriendo todas esas cosas. El ritualismo, y por los países donde iba yendo, le iba agregando y sumando las costumbres de los pueblos para quedar bien con los pueblos. En fin, aquí en México agarró los matachines, porque estos le bailaban a sus ídolos, se los sepultaron ahí, pero los indígenas de aquel seguían bailando a los que estaban ahí sepultados, pero luego se fue incorporando. Pero las iglesias cristianas evangélicas de repente nacen con un fuego enorme, con un temor de Dios bien bonito, con un deseo de agradar a Dios, con un amor ágape, sacrificial, a toda prueba. Nacen, la fe es fuerte, el gozo es fuerte, a veces con mucha pobreza, pero con un fuego grande, con un dolor por el que se pierde, con un gozo por el que se salva. Nace. Y andando el tiempo, empezamos a convertir aquello en una costumbre. La costumbre, a base de la práctica, se va incorporando, y al último consideramos que la costumbre viene a convertirse en una ley, al igual que la escrita por Dios. Y los pueblos defienden más sus costumbres que sus normas. Las van incorporando. Y entonces el Señor dice: estás trabajando con mandamientos de hombre. La organización tan fuerte que a veces tienen las iglesias, con sus principios, estatutos y demás, van opacando el sentido original de la palabra. ¿Y cuál es un avivamiento? Volver. Entonces, si tú agarras el arado, no debes de voltear hacia atrás. Pero hay dos ocasiones que yo veo, una en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento, donde hay que volver los ojos hacia atrás para darnos cuenta dónde nos perdimos en el camino. Nos ha tocado los que hemos andado por veredas y por caminos vecinales en la noche, que de repente vamos por el camino y luego nos desviamos sin darnos cuenta, poco a poquito, pero nos sucede. Por eso en Jeremías 6:16 dice de la siguiente manera. Jeremías 6:16. Bien, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Preguntan por la senda antigua. A ver, vuelve tus ojos hacia atrás. ¿Dónde perdimos la ruta? Es como el matrimonio. ¿Por qué aquellos años éramos tan felices y ahora no, si los principios son los mismos? ¿Dónde perdimos la ruta? ¿Dónde bifurcamos nuestras rutas? Porque ahora tú estás allá y yo allá, y antes veníamos juntos. ¿Qué pasó? Si fuimos felices un tiempo, es porque podemos serlo siempre. ¿Pero qué pasó? Te fuiste en pos de otro amor. ¿Sí lo puede entender? Te fuiste en pos de tu trabajo, de lo material, y te olvidaste de mí. ¿Dónde perdimos el camino? ¿Qué nos pasó? Como dice una canción, ¿qué fue de nuestros sueños? ¿Dónde ha quedado nuestro amor, no? De iglesias. ¿Qué nos pasó? Párate y medita, párate en el camino y
pregunta por la senda antigua. Y quizá te va a decir tu esposa, viejita, ¿por qué ya no me respondes? Porque dejaste de ser número uno en tu vida. ¿Te acuerdas antes que yo era lo más importante para ti? Que me presentabas delante de los demás, me respetabas, me protegías, me amabas. Preferías sufrir tú antes de que sufriera yo. Y ahora ocupo el quinto o sexto lugar en tu vida. Pero te sigo manteniendo, pero ya no es como antes. ¿Y tú dónde estaba el respeto que me tendrías? Diría el marido. ¿Dónde estaba el cuidado que tenías de mí? Como tu esposo, como tu otra mitad. Porque antes éramos una sola carne en todo. Y hoy somos pedacitos. ¿Dónde quedaron esos pedazos? Y vienen dándole hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que se dan cuenta, aquí estuvo la fisura. ¿Por qué no volvemos a empezar? ¿Por qué no empezamos otra vez? El marido quiere avivamiento en su matrimonio y la mujer no le responde. Hasta dice, esta noche nos vamos a gozar, te gozarás solito. No le responde. Es que no me respondes. ¿Cómo te voy a responder? Señor, ¿por qué no me respondes? Todos nos quejamos. ¿Cómo te voy a responder? Si dejé de ser el Señor de tu vida. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te responda? Eres como el hijo pródigo que se fue. Te alejaste, no quisiste estar bajo esta cobertura y allá lejos quieres que te responda. No es así. ¿Qué necesito hacer, Padre, para tener ese avivamiento? Regresaría a mi casa, le diría a mi Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Lo hizo el hijo pródigo. Estaba ya, ¿sabe? Se acordó cuando vivía, dice, en la casa de mi padre. Hay abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. ¿Qué tengo que hacer? Extraño ese pan. Extraño mi casa. Extraño a mi padre. Y aún ser como uno de sus jornaleros, no como hijo, como uno de sus jornaleros, para mí es grande. Aquí perezco de hambre, todo harapiento, todo enfermo, todo debilitado. Pero yo fui el que dejó la casa, no fue él el que me sacó de la casa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo era antes mi vida en mi casa? Dale unas pisaditas atrás. Era así. Y entra en la nostalgia, Padre, te extraño. Ahora extraño tus mandamientos. Hay una canción de Elvis Presley que canta en ese sentido. Él era hijo de un diácono, tiene canciones cristianas muy bonitas que las cantó ya cuando era famoso. Cada vez que cantaba un himno antiguo, lloraba. Lloraba. Y se acuerda cuando habla de su esposa porque se divorciaron, nuestra casa era pequeña pero era mejor que los palacios del rey. Pero era nuestra casa. Y el hijo pródigo se acordó y miró el tiempo antiguo, aunque Salomón decía, no decimos con sabiduría que todo tiempo pasado fue mejor. No hablamos del tiempo pasado, estamos hablando de los principios que teníamos en el tiempo pasado y que practicábamos, que son principios eternos. Entonces, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. ¿No les pasa a ustedes que de repente escuchan un himno de aquellos años? Bueno, ustedes son muy jóvenes todos. Pero yo tengo 35 años en el camino prácticamente.
y me sabía muy bonito. Era el cielo que había en el rebaño. ¿Saben ustedes la historia de las 100 ovejas? ¿Sí la saben todos? ¿De quién es? De Juan Romero, ¿verdad? Todavía vive. Visión Pastoral se llama. Él lo platica, vivía en una ciudad de Texas, muy famosa, no me acuerdo, tan famosa que no me acuerdo de ella. Y era pastor. Dice, siempre, había un hombre grandote, ranchero, que vivía en un poblado por ahí, donde iba uno por camino de terracería. Nunca faltaba venir al salto, un sábado. Y dijo, yo me preocupé, nunca me falta. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está? Y le dijo a la esposa, no te preocupes, pues no podría venir ahora, pero el domingo tampoco llegó. Dijo, no, este sopor trae agua, ¿qué está pasando? A ver. Terminando el culto, subió a su esposa al carro, no sé si a sus hijos, y se fue. Pero como estaba lloviendo, pues el carro se atascó. Pero allá en lo alto se veía la casita de este ranchero. Dijo, pues tengo que ir a buscarlo. Le dijo a su esposa, espérame aquí. Ahí voy, y se fue caminando, llegó con el lodo hasta la rodilla, dice. Y llegó, y este hombre le tocó, y tardó, pero abrió la puerta y la abrió bruscamente. Y dicen que lo vio y no lo saludó, le dio la espalda y se fue contra la pared. Grandote, dice. Y se puso a llorar. Llore. Y le decía el hermano Juan Romero, pues dígame, perdido, ¿qué le pasa? Si no traigo la solución, pues lloro con usted, pero quiero saber por qué está llorando. Hasta que por fin, como los niños chiquitos que empiezan a jirimequear, al fin puedo hablar. Lo que pasa es que yo pensé que era un amigo mío antiguo, que vino hace rato, dice, que vino antier o no sé cuándo a mi casa a insultarme, que por qué ya no tomaba, por qué ya no decía palabrotas, por qué ya no maltrataba a mi mujer, si se le había quitado quizá lo macho, ¿no? Dijo, todo eso le aguanté hasta que me recordó a mi madrecita, así como recuerdan los mexicanos, muy feo. Dijo, entonces agarré un leño y se lo voy a dejar caer en la cabeza si se queda ahí. Y yo también le dije esas palabrotas. Por eso ya no fui. Casi me prometí no volver a la iglesia porque ya le falté a Dios. Ya no soy digno de Él. Ya me sentí perdido y dije, ya no voy a ir. Mire lo que hice con este hombre. Y si se está ahí le doy un leñazo en la cabeza. Pero cuando lo vi a usted ahí, me di cuenta de que aún era importante para Dios. Por cuanto mi pastor, con corazón de pastor, vino a buscarme. Y se puso a orar por él hasta que después de un rato se levantó y dijo, ya siento que el Señor me perdonó. Ya siento que el Señor me perdonó. Y jamás volvió a retirarse de la iglesia. Y dicen, pues ya fuimos por mi esposa, sacamos el vehículo, el fin ranchero aquel, nos hicieron una cena opípara. Si son frijoles, pues hasta con queso son sabrosos, hermano. Con tortilla de harina, un chilito, con un café con leche. Digo, hasta eso comió uno con gusto. Y comieron, cenaron, y se regresó feliz. Dice, y entonces empezó a venirme a la mente. Era el cielo que había en el rebaño. Y de ahí nació la primera estrofa, después surgieron las otras. Y aquella oveja volvió avivada al rey, porque el avivamiento finalmente puede ser de una persona, de una congregación, de todo un grupo. A veces dice Marino, a veces el culto está más frío que culto luterano, pero allá está una viejita
parece que le echaron turbocina. Ella está avivada. Qué lindo estuvo el culto, todo aburrido, qué lindo que los músicos cantaron aburrido. Para ella. Y el avivamiento implica entonces ese arrepentimiento, ese dolor que se siente cuando uno le falta a Dios, ese anhelo, esa hambre, esa sed por Dios, y muchas veces por las sendas antiguas. ¿Y por qué por las sendas antiguas? Le voy a decir por qué. Apocalipsis 2. Uno dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. 3 cosas. Has dejado tu primer amor. ¿Cuál? ¿Se acuerdan con ustedes? Bueno, los casados. ¿Se acuerdan cuando estaban en su primer amor? Lo que llamamos enamoramiento. Que veían perfecta a la mujer y ella veía perfecto aquel panzón. Sí, se acuerdan eso. Que todo el mundo le veía los defectos, nomás ella no. Los papás no le encontraban una sola virtud a aquel tremendo. Y ella lo veía así como el enamoramiento, el primer amor. Usted dice en una canción de Julio Iglesias: el primer beso que diste nunca lo vas a olvidar. No se acuerdan ahorita de eso, pero eso dice la canción. El enamoramiento, la perfección en la otra persona. Aún sus defectos nos gustaban mucho. El viejo renegado el celoso me cela, me ama, pero cuando el celoso duerme con ella, come con ella y vive con ella, ya no le cae tal ni gracia. Pero aquel primer amor hacía esa atracción, anhelaba estar juntos, platicar, hacer las cosas juntos, proyectar juntos una idea en común, una vida en común, una urgencia y necesidad de no perder el uno al otro, porque había perfección. Pero dice el Señor: ¿sabes qué? Para que me entiendas, tengo contra ti unas cosas. Trabajas mucho, tienes tus programas, tienes tus proyectos, no han negado mi nombre, tienes buena doctrina, sí lo haces, pero has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Mira de dónde has caído, pero si lo está elogiando primero, y haz las primeras ¿qué? Pregunta por las sendas antiguas. En el primer amor siempre está avivado. Siempre. Haz las primeras obras. Ahora, cuando recién nos convertimos y realmente nos convertimos de todo corazón, ¿cuáles eran las primeras obras? A todo el mundo queríamos hablarle de Cristo. Y saben una cosa, hoy se habla poco de Cristo. En las iglesias cristianas se habla poco de Cristo. Los cantos cristianos cantan poco de Cristo. Ni se menciona el nombre. Somos cristianos. Pregúntale a un musulmán si deja de hablar de Mahoma.
Pero los cristianos, pregúntenle si predicamos a Cristo. Queríamos hablar de Cristo. Nuestra vida giraba en torno a Cristo. Éramos cristocéntricos en todo. Y ahora le cantamos a Dios en términos generales. Y cada quien, si viene aquí una persona, vamos a ser un musulmán, pues él está pensando en Allah, otro está pensando en Jehová, otro está pensando. Pero cuando hablamos de Cristo, a los apóstoles les zumbaba no porque predicaran, sino porque predicaban a Cristo. Decían, no anden predicando en ese nombre, hablen, pero no en ese nombre. Y a nosotros nos chicotean y no hablamos de Él. Entonces, ¿qué es lo que queríamos? Hablar de todo. Mira, Cristo salva. Cristo murió por tus pecados. Cristo tiene la solución para ti. Él pagó por ti. Él fue sacrificado. Como cordero fue llevado al matadero. Cristo te ama. Es lo menos que le decimos a la gente. ¿Qué estábamos dispuestos a ver a los demás como si fueran perfectos? Es que es mi hermano. ¿Tiene defecto? No. Mi hermano. Dispuestos a perdonar, dispuestos a pedir perdón, dispuestos a humillarnos delante del Señor, dispuestos a clamar, dispuestos a ejercer la fe. Hermano, vamos a trabajar esto. Sobres y salves. ¿Qué más se ofrece? Éramos un tipo José cuando fue llevado como esclavo a Egipto. Como esclavo, ¿qué me importa? ¿Qué se ofrece? El gozo del Señor, mi fortaleza. Barre. Gozoso en todo lo que hacía. Todas las cosas haciéndolas con amor. Y dice el Señor, si sigues trabajando, no han negado mi nombre, no han negado la doctrina, has probado a los que dicen ser apóstoles, aborreces cosas que yo aborrezco, pero ¿sabes qué? Ya no lo haces igual que antes. Podrá decirle al marido a la mujer, oye, es que tú me sigues sirviendo, pero no como antes. La clave se llama amor. Es más, la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos: amar al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ciertamente dirá el marido, me sigues dando caldo y lo haces igualito. Pero ahora que me dices, atácatelo, marrano. No hagan globitos en el caldo, pero me sigues dando caldo. ¿Verdad? Pero antes lo hacías con tanto amor que me ponías el caldo para mi viejito tan hermoso. Ahora hace como que lo tengo entrochilado, mi viejito. Esa panza yo la edifiqué. Es el símbolo de mi matrimonio. Porque no hay panzón mal agradecido. Viejito, mira, nada más es un caldito con mucho amor. ¿Verdad?